Bienvenido, profesor Jorge Gómez. Muchas gracias, Rommel. Muchas gracias, Carlos, por esta gentil invitación de Chromosonitus. Esperamos poder contribuir en algo a esta maravillosa encuentro sonoro, ¿no? Si se quiere. No tenemos duda que nos hará grandes aportes, ¿no? Y bueno, con ustedes estamos iniciando este año de nuestros propios próximos encuentros sonoros, una de las programas de Chromosonitus, bueno, donde invitamos 2 veces al mes a artistas iberoamericanos a conversar un poco sobre su tema de investigación. Y en el caso suyo, bueno, el que tiene muchos años investigando, como es el radioarte, que entendemos, o yo personalmente he entendido, que es una de las tipologías a las que se le ha dedicado como o prestado menos atención, ¿no? En cuanto a discusión, investigación. Y bueno, creo que, digamos, esta invitación para que nos introduzca al radioarte es para que dentro de nuestro contexto las personas que se vayan conectando y después vean el video, bueno, tengan un aporte y una visión importante, pues de un investigador que tiene más de 30 años. Bienvenido. Muchas gracias, Rommel. Muchas gracias, Carlos, por esta gentil invitación. Es autor de La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido. Tuvo cursos de estudios con Morel Schaeffer, José Íguez y Mariano Cebrián. Ha sido productor de radio durante muchísimos años. Inició en Venezuela en el año 98 hasta el año 2006 y luego continuó en Bogotá a partir del año 2016. Es productor y curador del Encuentro Iberoamericano de Arte Sonoro Parlante, que inició en Venezuela, en Caracas, entre el año 2009, 10 y 11, y luego ha continuado en Bogotá, 2017, 18 y 19. Y algo muy importante dentro de los aportes que ha hecho Jorge Gómez al arte sonoro es que en Venezuela, en la Universidad de las Artes, en el año 2006, abrió la primera unidad curricular o cátedra sobre arte sonoro que estuvo mucho tiempo en vigencia. Y creo que eso, digamos, fue muy importante porque detrás de eso, estudiantes de otras disciplinas se interesaron por el arte sonoro. Entonces, con esta presentación, profesor Jorge Gómez, bueno, le damos la palabra para, bueno, escuchar qué tiene que decirnos sobre el radioarte. Bueno, ante todo reitero mi agradecimiento a esta gentil invitación de Chromosonitus e igualmente a la asistencia de todos los audionautas que en este momento pues se conectaron a través de la red y titulado previa exposición El radioarte y su evolución, de manera de contextualizar y aprovechar el tiempo. Dado que es una tipología del arte sonoro, el radioarte o arte radiofónico, por supuesto, no solamente es pedirle a la gentil audiencia su atención activa, su escucha activa, no solamente a este texto para poder comprenderlo, porque parto desde la docencia de que una buena preparación conduce a un buen desempeño y la comprensión es el fruto del conocimiento. Como filósofo también y como músico académico, pues creo que hoy en día no podemos ver por campos separados cualquier campo epistemológico. Es decir, asistimos a un mundo en el cual el espacio acústico, ¿verdad? El espacio primigenio, para contextualizar mi lectura, si lo vemos desde el ángulo, desde el campo de la ciencia de la comunicación, con Marshall McLuhan, al cual dedico mi investigación porque considero que no solamente se está reformulando sus postulados, el previo Internet mucho antes de que apareciera, y nos hizo notar de que todo es una extensión de nuestro pensamiento, de nuestros sentidos, así como diríamos en la época primigenia, la oralidad, ¿verdad? De la cual los seres humanos necesitaban comunicarse en la noche de los tiempos, cuando los dinosaurios, los tigres dientes de sable podían devorarlos, pues tenían que vivir en comunidad y ellos no conocían la escritura, no conocían el alfabeto, se comunicaban mediante la imitación. Se dice por los estudiosos que Walter Ong, por ejemplo, plantea que mediante la imitación onomatopéyica de esa etapa de la oralidad,
que divide muy no solamente McLuhan, sino Walter Ong y Edward T. Hall, antropólogo importantísimo, de que la primera parte de nuestra historia es la oralidad. Cuando el hombre inventa la escritura, el alfabeto, pues podemos preguntar, ¿no es una letra, no es el alfabeto una imagen tomada del sonido? Cuando se inventa la escritura, se inventa el alfabeto, pues cambia totalmente, es un nodo de la evolución humana, que bajo estos parámetros que estoy articulando, ¿verdad? Desde la óptica de estos autores que he nombrado, indudablemente la etapa siguiente es la etapa alfabética, ¿verdad? La etapa alfabética, no solamente por la invención del alfabeto y de la escritura, por allá por los fenicios, los sumerios, y luego que los griegos articulan el alfabeto, pues se genera ¿qué? El pensamiento del ser humano. Es decir, nosotros pensamos linealmente, igual que las matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5, nos da un margen de seguridad, ¿verdad? En la interpretación de la realidad, tanto externa como interna. Pero eso también transformó nuestra percepción, nuestro aparato perceptivo por la invención de la escritura y el alfabeto. Indudablemente generó no solamente el pensamiento lineal, que todavía, ¿verdad? Conservamos por predominio de lo visual. Cambiamos una oreja de la oralidad por un ojo. Es decir, el alfabeto, las palabras no son las cosas, el humano es el territorio, según la neurolingüística. Entonces tenemos que comprender que la oralidad que conservan aún hoy en día varias etnias, ¿verdad?, que están en punto de desaparición. El mundo de la oralidad es un mundo del espacio acústico, como lo nombra Marshall McLuhan. Es decir, nosotros habitamos 360 grados del espacio acústico, donde somos bombardeados por los sonidos simultáneamente, ¿verdad? En el mundo, en el espacio, en el universo acústico no hay jerarquías, y si existen son efímeras. ¿Por qué? Porque no hay una linealidad. En la física ni en el universo hay líneas rectas. Ese aspecto que tenemos que comprender de cómo somos afectados por la inventiva humana, por la heurística humana, ¿verdad? Es que el alfabeto determinó un pensamiento lineal. El alfabeto y la escritura determinaron no solamente las carreteras, ¿verdad? El orden político, ya las órdenes se daban a distancia. Entonces, el Imperio Romano, los griegos, todos ellos, por el alfabeto, fueron transformados. Platón estaba en contra de ese orden, ¿verdad?, del alfabeto y de la escritura, y puso su voz en alerta de que íbamos a cambiar, ¿verdad?, el mundo de la escucha por el mundo de lo visual, y hemos sido transformados por el propio alfabeto y por la propia escritura. En esta división de la oralidad y del mundo alfabético, ¿verdad?, y de la escritura, pues tenemos que llegar a 1490 y pico, cuando se inventa, ¿verdad?, la imprenta con Gutenberg. Correcto. Anteriormente, ¿verdad?, el conocimiento estaba en manos de la iglesia y de los aristócratas. Cuando se inventa el libro transforma al individuo. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya no pertenecía a estos poderes, y en su bolsillo podía tener la impresión, ¿verdad?, duplicada, triplicada de conocimiento que fue generando, ¿verdad?, el individualismo, hasta generar, ¿verdad?, a través de todo el libro como objeto transformador, como nodo, toda una transformación en el cual el libro es una extensión del pensamiento del hombre. La rueda es una extensión de los pies, ¿verdad? Una nevera es la extensión del estómago, según McLuhan. Un carro es una extensión de nuestra casa rodante. Una bomba atómica es una extensión de nuestros puños, garras y dientes. Todo lo que vemos, una silla es la extensión de nuestra espalda y nuestro trasero. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos son inventos que es la segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza nos transforma nuestro aparato perceptivo sin que nos demos cuenta. Y lo podemos ver hoy en día como los teléfonos, ¿verdad?,
convierten a la gente en servomecanismos si no nos percatamos cómo son afectados por estas extensiones de nuestros sentidos. En este marco, ¿verdad? Para no extenderme tanto, esa etapa de la oralidad, del alfabeto, la escritura, pues viene otro nodo importante que contextualizo mi exposición, es la invención, el descubrimiento de la electricidad. ¿Verdad? Cuando Tomás Alva Edison, allá en el siglo XIX, un poco antes, ¿verdad? Aparece la electricidad, y ¿qué es lo que se recupera? Pues el espacio acústico de la antigua oralidad a la velocidad de la luz. Eso ha transformado el siglo XX y parte del XIX, y todavía no nos percatamos de que Internet es un no lugar, la radio es un no lugar porque tiene ubicuidad, es decir, está en todas partes. Un teléfono es el significado hablar de lejos. El mejor ejemplo que yo le ponía a mis alumnos en Venezuela es que cuando alguien habla por teléfono, ¿verdad?, predomina el sentido de la escucha y generalmente gesticulamos como si estuviéramos delante de la persona que está a una distancia enorme. ¿Por qué? Porque la gestualización forma parte de una compensación del desbalance de nuestro sentido. Igualmente, cuando estamos delante de una pantalla de televisor, ¿verdad?, somos abstraídos y nos convertimos en zombies. No pestañeamos lo normal que uno pestañea, que son 24 veces por minuto, sino pestañeamos 2 veces. Es decir, todas las tecnologías tienen unos resultados que nos afectan, y si no nos educamos respecto a cómo somos afectados por esas tecnologías, indudablemente, pues tendremos las consecuencias que tenemos en este momento de la historia. Yo quiero entonces, contextualizando este preámbulo, hablar sobre el radioarte, porque el radioarte es una de las tipologías del arte sonoro. Por cuestión de tiempo no puedo ampliar mucho más, pero quiero poder compartir con toda nuestra audiencia algunas reflexiones que forman parte de un libro que estoy escribiendo sobre las teorías de McLuhan, pero también sobre el radioarte y sobre la escucha atenta. Es decir, la escucha activa significa ser consciente del espacio acústico que en 360 grados continuamente somos bombardeados por los sonidos, por el ruido, por la música, por la radio, por la televisión, por los sonidos industriales, mecánicos, digitales, etcétera, etcétera. Y si no nos damos cuenta, a diferencia de lo visual, que en lo visual tenemos 180 grados, ¿verdad? No tenemos los 360 grados, y es lo que McLuhan llama el espacio acústico o sonosfera, que se puede decir de las dos formas. Entonces, contextualizando la radio, ¿verdad?, desde su invención, ha sido utilizada desde un ángulo de la comunicación y portadora de ideologías como la hizo Hitler, ¿verdad?, y Goebbels, para adoctrinar el pueblo alemán, regaló radios, ¿verdad?, para tener esa introducción en cada hogar y formatear la mente de los alemanes en pos de una supuesta, ¿verdad?, hombre nuevo. El poder de la radio es inmenso. Igual lo podemos ver con Orson Welles en la adaptación de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos, lo que pasó en Nueva York, que la gente creía que éramos invadidos por la radio, por los marcianos. O sea, ¿por qué? Porque nos afectan, todas las tecnologías nos afectan inconscientemente. Si no somos conscientes de cómo la usamos, es igual que el cuchillo. El cuchillo no es malo, señores y señoras. Depende del uso ético y moral que hagamos con un cuchillo. Como decía McLuhan, los medios en manos de gente equivocada producirán los efectos que ya conocemos, ¿no? La exposición se llama El radioarte y su evolución, así que me van a perdonar la lectura para contextualizar y estructurar las ideas que están aquí exponiéndose. El presente ensayo sobre el arte radiofónico o radioarte no trata sobre cómo hacer radio, se trata específicamente, más allá de esta confusión semántica, de la radio como expresión del arte con su propia materia artística, que es el sonido, y que en manos de creadores con conocimiento de sus posibilidades estéticas laboran en el propio espacio electrónico de la radiodifusión y de la web. La llamada intervención de este espacio, con todos los sonidos naturales, digitales, humanos, industriales, etcétera, mediante su organización deliberada y atenta, incidirá en obras de radioarte,
que es una de las tipologías, como dije, del arte sonoro. Quienes crean estas obras generalmente son artistas que conocen este cálido medio de la radio y sus posibilidades de inspirarse en lenguajes diversos como los de la literatura, el cine, los mixtos o híbridos, que conjugan paisajes sonoros, la oralidad, el ruido, todas las variantes que se le ocurra mediante un guión o un azar controlado. A estos creadores se les denomina radioastas, como cineastas o videoastas. Ellos producen en los oyentes dispuestos a escuchar atentamente, conscientemente, una intervención de su propia imaginación, con su sabida capacidad de producir imágenes mediante el sonido. Hay que recordar, agrego, que la palabra imaginación viene de imago, es decir, de ahí viene la capacidad de producir imágenes. Cuando uno hace arte radiofónico o radioarte, está produciendo imágenes con lo inefable del sonido. Pero por supuesto en alguien atento al programa, no que esté pensando en que va a salir a la hora siguiente a tomarse unos tragos, etc. Tiene que estar atento y eso se educa. Oír es ver, es esa educación de la escucha que en Venezuela sirvió para estructurar el arte sonoro y ahora sirve en Colombia. Este texto no es un pontificado de Jorge Gómez, es sí una experiencia personal a lo largo de 22 años creando radioarte, pretendiendo aportar algo al desarrollo de este maravilloso género artístico, que aún habiendo transcurrido un poco más de un siglo desde su invención como medio de comunicación, no es tan conocido y desarrollado en el campo del arte, pero en general sí como medio funcional de publicidad, de mercado, de entretenimiento y de ideologías diversas, llegando a ser por desventura banal, vacuo y de precariedad verbal. La radio hoy, con sus debidas excepciones, es un papel tapiz de ruido, un acompañante de la soledad del individuo contemporáneo. La gente necesita tener un ruido ahí, que ni siquiera sabe lo que está escuchando, pero necesita estar acompañado, porque no puede estar solo. En silencio. El silencio. El tema de la radio como medio de expresión artística es el punto central de este ensayo. Entendiéndolo en su totalidad, proporciona al radioasta, al teórico, al investigador y al escucha consciente una nueva experiencia, utilizando lo audible, pero no de cualquier modo, sino en relación a lo que hay visible tanto en la naturaleza como en el arte y esencialmente en la propia imaginación del ser humano. El medio radiofónico propicia la intervención del inconsciente individual y colectivo, si hablamos arquetipalmente. Delante del micrófono y su parlante como extensiones de nuestras orejas y de la voz, se generan mediante el alcance y ubicuidad de este medio unas relaciones sistémicas, estéticas, psicológicas y ontológicas en relación a su velocidad electromagnética en el espacio mental del que escucha y en el denominado espacio electrónico, en este caso de la radiodifusión. Porque también el espacio electrónico de la web también es un espacio electrónico, igual que el del teléfono. Estamos habitando en el arte contemporáneo que el propio arte, la estética, se desarrolla es en el espacio electrónico, combinado con el espacio urbano, el espacio arquitectónico, etcétera, etcétera. Las fronteras se han diluido. Todo lo que facilita mediante el proceso de organización temática sonora al creador tiene unas claras y argumentales condiciones de escribir con sonidos, con su propia gramática y su propia estética. Desde sus inicios, la radio se reveló como una atractiva dimensión excitante y reductora que posee no solo del mayor estímulo que conoce el ser humano para los sentidos, la música, la armonía, el ritmo, sino que paralelamente tiene la capacidad de ofrecer una descripción de la realidad por medio de ruidos, paisajes sonoros, ambientes y con el más amplio y abstracto medio de divulgación que posee, la palabra. A diferencia del teatro, mediante los sonidos y las palabras, revela la realidad con una sensibilidad poética y en ella confluyen los variados tonos musicales, los sonidos del mundo y del espíritu, penetrando así en una dimensionalidad nueva creada por el pensamiento,
ofreciendo de modo inmediato y concreto mucho más ampliamente que una hoja de papel impresa de una novela, tornándose a ser algo más vivo en el que el radioasta posibilita con los efectos sonoros, la palabra, la música y el silencio, etcétera, obras estéticas, líricas, filosóficas que conducen a formas más puras de representación hasta una nueva y sorprendente unidad teórica estética. La radio permite aislar la acústica dentro de la específica práctica artística, cuestión esta que saben los investigadores del arte. Este factor es el que con modesta pretensión compartimos con todos ustedes sobre los resultados y aprendizajes que nos han generado nuestra experimentación radioartística. Por la experiencia podemos afirmar que los plurales efectos acústicos en la radio se nos presentan más complicados de describir que los efectos ópticos. El radioarte es muy acorde para ampliar formas abstractas que somos capaces de distinguir mediante el tratamiento y la efectización que muestra, por ejemplo, el lenguaje del cine. Así, cuando hablamos de las distintas formas de expresión del arte sonoro, se pretenden pautar unas normas y conceptos para el fenómeno artístico y al mismo tiempo representar dicho fenómeno. En su mayoría, las obras de radioarte realizadas en el siglo XX y lo que va del XXI, desde la aparición de las primeras vanguardias artísticas, constituyen el intento de formar un nuevo lenguaje y por tanto solo en su conjunto podremos comprenderlo para su aplicación en este nuevo espacio. A partir de los estímulos sensoriales de que las diversas artes se sirven e igualmente de dichas particularidades de esos estímulos, podemos generar posibilidades expresivas en el campo desde donde se desarrolla el radioarte actual, con la actual evolución de la audiotecnología digital. La radio despierta en alto grado una determinada sensibilidad, produce con más facilidad que las demás artes defectos sensitivos y de integridad, ya que no actúa desde el órgano de la vista, que nos proporciona un universo de imágenes, mientras que la escucha nos la ofrece incompleta. En consecuencia, el escucha atento se siente inducido a completarlas mediante su propia imaginación y fantasía, y que el medio radiofónico evidentemente le falta en su emisión. De este factor central depende la buena preparación y organización que elabore el creador del arte con sonidos electrónicos de y con la radio para su excelente resultado. En la representación de la esencia de un acontecimiento, de un proceso ideológico y de una completa creación, el radioasta podrá ofrecer la totalidad no solo de lo audible. Lo sonoro tiene una riqueza para otorgarnos imágenes de la realidad y de lo fantástico. Conociendo las limitaciones, el artista puede, mediante su conciencia del desequilibrio existente entre el mundo de la visión y el de la audición, propiciar de modo acertado y adecuado que el oyente sea capaz de formar la imagen que desee e incluso de una cuarta dimensión. A pesar de que la obra radioartística sea de carácter abstracto y oculto, el radioyente puede crear un mundo propio con el material sensible del cual dispone, actuando de manera que no se necesite ningún tipo de complemento visual, solo con el poder de su imaginación. El medio radiofónico, entonces, no ha de considerarse como un simple aparato de transmisión, sino como un medio de creación según sus propias normas, un mundo acústico de la realidad. Así, cuando las normas son abolidas, se torna en la imperiosa necesidad de ejercer una buena dirección de la emisión para ofrecer una obra de radioarte bien realizada. La radio, entendida como arte, presenta un conjunto tan poliédrico como la realidad misma, ya sean miradas al mundo exterior como a nuestro vasto mundo interior. Todo ello representa un largo y constante recorrido que nos debe servir como impulso para continuar con fuerza por una ruta que cada vez cuente con un espacio más amplio que reflejar. La radio en la actualidad se encuentra redefiniéndose ante los nuevos modos de escucha, propiciando una impresionante revolución de los medios digitales. Las señales acústicas, voz, sonido, articulación, música
y redes espaciales son dispositivos de la transmisión radioartística que presentan en la actualidad gran cantidad de prácticas artísticas. Surge así entonces el denominado lenguaje de los hipermedios, que aunan las posibilidades del texto impreso y el de los lenguajes audiovisuales. La radio por internet facilita entonces, además, a través del llamado podcast y el streaming, la elaboración de una radio auténtica a la carta, que multiplica con libertad una oferta variada en que se puede introducir una mayor cantidad de contenidos, especialmente dirigidos a un público cada vez más especializado en sus demandas y que ya no se encuentra supeditado a la tiranía del horario de emisión como la radio anterior. Entonces, concluyendo, podemos afirmar que el radioarte es un lienzo sonoro que en mentes creativas, lo intermedial del espacio electrónico de la radiodifusión, los radioastas lo intervienen, haciendo una obra de arte en plena transmisión, efímera, generando otras escuchas en quién, en dónde y en qué silencio mental lo disfrutan. Con esto termino mi exposición. Maravilloso, Jorge, este recorrido que nos has dado sintéticamente, bien complejo realmente, y resuena, o sea, hay algo importante, bueno, dentro de todas las cosas importantes que dijiste, sobre que el espacio acústico no tiene jerarquía, y desde ese punto comienza uno a entender el problema porque se había perdido, ¿no? Entonces, se conecta a eso también la educación de la escuchas. Entonces, escuchar, entenderíamos que transforma al ser humano. Ahora, la está en cómo, dentro de esos resultados de afectación, cómo educamos. Ahí estaría la clave. Porque cuando estamos escuchando un programa, no tenemos la capacidad de tener la imagen, pero nuestro cerebro está creando imagen también con lo que se está escuchando, con el sonido solamente. Entonces pone al radio escucha o a los que escuchan en una capacidad del límite de desbordarlo o de expandirlo hacia allá. Pero a veces no hay la conciencia de que hay un aparato que está acá, que lo está conectando con otra dimensión, que está en otro lugar. Entonces, creo que dentro de ese planteamiento que haces, bien complejo, de lo que es el radioarte sobre la educación, la transformación, el espacio electrónico, cada uno de los espacios electrónicos, tanto Internet como la televisión y la radio, tienen una manera distinta de impactar al ser humano. Entendemos que hay una apología que hace sobre que, digamos, esa transformación que hace la radio es distinta a las otras, ¿no? Porque lo pone en una situación como de dar una respuesta sin tanta seguridad. Entonces, dentro se suma eso, la radio también como una práctica artística es muy poco común, ¿sabes? Las personas no tienen, y esto como crítica, no han tenido como un acceso a entender la radio como una práctica artística, por todo el bombardeo, como decías tú, que el medio no es bueno ni malo, sino el uso que se le da. Entonces, hay una partida porque ciertamente es menos adecuada, pues, para no educar a las personas. Entonces, si la radio produce sensibilidad o sensibiliza, eso no ha acontecido históricamente, excepto algunos países que tienen emisora de radios públicas que tienen programas específicos para eso. Entonces creo que dentro de todo ese paseo histórico y técnico que nos das sobre el espacio, la intervención del espacio acústico de la radio, pudieras estar dando toda esta exposición donde mucha gente no tiene como el alcance de entender la radio así, sino de otra manera, ¿cierto? Indudablemente, eso es una cuestión de educación, pero también de predisposición y de sensibilidad, ¿no? En Latinoamérica existen 4 programas, entre ellos el de Víctor Manuel Rivas Dávalos en México, también en Radio Educación en Ciudad de México, Franco Falistoco en Argentina con Sol Reza,
Radio Tsunami se ha sumado también, pero en Europa, en todas las radios universitarias, las radios de servicio público, las radios piratas, el radioarte ha tenido su larga trayectoria de un siglo. Que en Latinoamérica se haya utilizado, bueno, ya sabemos por qué, ¿no? No quiero entrar en territorios políticos ni territorios que van más allá de ver al oyente o en las universidades como un cliente, ¿no? O como un oyente pasivo, ¿no? Esto requiere, por supuesto, no solamente sensibilidad, porque la escena de la producción de lo sonoro, ya específicamente, no solamente de la radio, en el arte de la contemporaneidad, y ese es el punto que quiero subrayar aquí, ¿no? Implica muchos aspectos, no solo de la interacción de lo perceptivo y de los medios digitales de producción, sino también en la relación de la escucha con los nuevos paradigmas digitales. Es decir, el arte de hoy con los nuevos medios prolonga la transición histórica y artística de la recepción pasiva de la obra a la participación activa del público. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando yo emito Oír es Ver? Yo estoy interviniendo el espacio arquitectónico de la persona anónima que está escuchando ese programa. Que ella lo perciba o no, eso no importa, pero yo le estoy creando un soundtrack, ¿verdad? Estoy interviniendo el espacio mental y el espacio arquitectónico de su lugar, diríamos, con su propia voluntad, porque al prender la radio yo estoy invadiendo su psique. Esté atento. Claro, eso está muy claro, Jorge. Sin duda, pero entonces... Eso está bastante claro. Por lo tanto, el creador, para concluir, Rommel, es que el creador con sonidos artísticos se acerca a los avances tecnológicos para sacarles provecho, comprendiendo cómo el ser humano es afectado por ellos, modificando su percepción del ambiente. Es decir, yo no le estoy vendiendo productos, ni le estoy vendiendo una ideología, ni le estoy diciendo que piense o se vista de cuál forma. Estoy dejando que su fantasía, ¿verdad?, que su imaginación conecte y complete una obra que sale, ¿verdad?, del creador y que utiliza un medio electrónico a través del propio espacio electrónico de la radio para el goce estético. El arte de nuestro tiempo, hay que hacerlo notar, y lo quiero subrayar, ya no está en museos ni en galerías. Está en el espacio público, repito, está en el espacio mental, está en el espacio arquitectónico. Todo eso es una confluencia del avance propio del mundo de la electrónica. Es decir, el nodo tercero que yo hablé es sencillamente de que la electricidad nos abolió espacio y tiempo. Internet es un no lugar, la radio también. Entonces, ese no lugar es intervenido por los artistas conscientes de los medios, así como un pintor conoce los materiales que mezcla, ¿verdad?, blanco con negro y le produce tonos de grises. O sea, el artista en la radio comprende esos medios no solamente en su causa, en su intermedio y en el efecto que produce en el oyente. Que haya una respuesta, eso no importa. Es una obra abierta, como decía Humberto Eco, ¿verdad? Cada quien que percibe una obra se lleva una interpretación diferente de la misma. Ahí ya esa obra no le pertenece al artista, se completa en quien escucha o en quien percibió ese cuadro, ese performance, etc. Ok, eso, como te dije, está claro. Yo quiero dar un testimonio de las veces que yo escuché tus programas de radio, o sea, para ser enfático y claro, cómo esos programas me transformaron a mí al escucharlo porque había unos temas de interés que fueron diseñados de una manera distinta a cómo había escuchado la radio antes. Este programa es distinto a lo que escucho comúnmente. Ahora, lo que quería decirte, y tú involucraste a Latinoamérica, es que todos esos programas fueron cerrados y en nuestro contexto las personas ahora no tienen esos programas. Entonces, ¿cómo se educa? Claro, ¿cómo se educa a las personas si no tienen un oír es ver? Indudablemente, pero es que la red, como te dije, yo tengo una audiencia internacional. Solamente pulsar el SADI y cada sábado a las 5 de la tarde, hora colombiana, usted puede vivir un momento no de fantasía, sino distinto de la radio, y ahí hay temáticas desde el lenguaje de la literatura, desde el cine, desde los híbridos, etcétera.
Yo toco temas de todo tipo y ahí extiendo mi invitación. Ya no hay fronteras. O sea, como decía McLuhan, ya no somos pasajeros del planeta Tierra, somos tripulación. Por eso esta pandemia o pandemia, como dicen los chilenos, ¿verdad? Nos ha tocado en un jaque como especie. No hay frontera, no hay países. Y si los hay, todavía es que estamos viendo por el espejo retrovisor. En el arte no hay fronteras, se han diluido. No podemos hablar de pintura sola, ni de escultura sola. O sea, sería como quedarse viendo el pasado por el espejo retrovisor, pero de espaldas al futuro. Bueno, eso es lo que acabas de decir con el no lugar y preparar a la gente para vivir en el no lugar, porque es el espacio de la simultaneidad. Claro, además el podcast es un menú a la carta, tú lo escuchas corriendo en el momento que quieras, ya la radio se ha expandido, la radio tradicional ya no es la radio tradicional, sino son hipermedios, ¿verdad? Hipertextos, imágenes, ¿verdad? Confluencias de otras artes y otros aspectos de la comunicación, eso tenemos que entenderlo, porque, o sea, hay que pararse delante. ¿Verdad? Mucha gente ahorita con esta pandemia espera que volvamos al mundo que teníamos hace un año. Eso ya no va a volver, señores. No va a volver en ningún sentido. Bueno, por muchos aspectos. El arte tampoco. Entonces hay que incidir y utilizar estos medios de la mejor manera para producir nuevas fruiciones estéticas, ¿no? Gozo. Claro, claro. Ok, Jorge, bueno, buenísimo. Recuerda que tenemos el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Y bueno, esto creo que da ventana para abrir un espacio más, porque de verdad que es, uno queda picado. Entonces invitamos a los oyentes a escuchar una presentación que va a hacer Jorge con el tiempo que nos queda. Comentabas que es un homenaje, ¿no, Jorge? Sí, es un pequeño fragmento. Sí, es un pequeño fragmento que dura 17 minutos, pero voy a poner lo que queda del resto de la participación hoy en esta ponencia. Yo les agradezco mucho. Es un radioarte, pero aquí con Internet se convierte en una acción sonora, ¿verdad? Que yo voy a permitirme obturar la pantalla, de manera de inducirlos a ustedes que cierren los ojos y disfruten un fragmento de esta obra que voy a intervenir y que al final, por supuesto, voy a abrir un momentico la cámara para adicionar imágenes, porque somos hambrientos y sedientos de imágenes, pero el sonido nos remite a lo inefable, como bien ha dicho el artista Bill Viola. Entonces, la invitación es que cierren los ojos, van a ver la pantalla negra, no se asusten, ¿verdad? Entonces, concéntrese en el sonido con esta obra de radio arte original que se convierte en una acción sonora a través de la red en NetArt también. Así fantástico. Que bueno, voy a empezar. Muchas gracias por la invitación. Hablamos al final. ¿Cuántos minutos me quedan? Queda muy poco, pero ahí vamos. Ok, listo, ahí está. Yo no sé cómo tú trabajas ahí, o sea, yo estoy cuadrada ya. No, o sea, de verdad, yo no tengo carne para esa silla. Dios mío, ¿no? Está lo más incómodo del mundo. Les pido por favor que cierren los micrófonos, Rommel y Carlos, cierren sus micrófonos. A través de la radio, se puede estar en todos lados a la vez. Francisco Siqueiros. Sí, por ahí va.
They landed optimally. Several crew members were killed in the impact. Set up base camp. The problems generated from the electrocosmetic discharge required for implementing peripheral defense mechanisms against hostile encroachment. Professor Tarknasis is adamant that the planet is inhabited by a rich variety of alien species. Marshall McLuhan era un académico que entre los 60 y los 80 desarrolló toda una teoría acerca de los nuevos medios. Y esa teoría se resume en una frase, pues el medio es el maestro. McLuhan también fue el que creó el concepto de aldea global. No existía Internet, pero él ya estaba hablando de varios conceptos, entre ellos el concepto de comunicación distribuida. Cómo un medio nuevo nos cambia como sociedad y nos cambia como personas. A tratar de comprender el mundo en el que nos encontramos y a tratar de mantener el pensamiento crítico en el seno de la conversación. Si hay una nueva forma de la construcción del sonido, es algo que también le lleva a reivindicar los mensajes simultáneos o la escritura de lo simultáneo en James Joyce y particularmente la fascinación que McLuhan tenía con Finnegan's Wake, ¿no? Esa necesidad de comprender los nuevos procesos de pensamiento y los nuevos procesos de escritura, en un momento en el que el arte con mayúsculas es un arte marcado por el pop, pero también es un arte marcado por el nuevo realismo. Que primero la puso en la mesa fue Marshall McLuhan. Se convierte en sueño, el sueño se convierte. El dolor de los sentidos, tanto más aumenta el duelo del espíritu y una especie de serena desesperación. El mundo se hace más extraño, las cosas más indiferentes. Y cada punto de fuera se vuelve más luminoso. La magia es el arte de emplear a nuestra voluntad en el mundo de los enteros. En cierto sentido, el mundo interior me pertenece más que el mundo exterior. Es tan cálido, tan familiar, tan íntimo. Quisiera uno vivir íntegramente en él. Cristiandad.
Eso es todo, queridos amigos. Audio, audio. Tu micrófono, sube tu micrófono. Ok, repite lo que estabas haciendo, diciendo, Rommel. Maravilloso, porque el hecho Gracias. de llevar a cerrar los ojos y solamente escuchar y después descubrir la pantalla y ver las fuentes de los sentidos, nos pones en una tensión de dos sentidos, ¿no? Y creo que era justamente lo que decías, cómo se puede transformar la persona en la tensión de la visión y de la audición, sí, bueno, de la visión y de lo oral, ¿no? Y que seduce de alguna manera, de alguna forma. Un pequeño viaje. Sí, eso que acaba de decir Rommel es que nosotros percibimos la realidad por el hemisferio derecho e izquierdo en su interrelación. El derecho es el sonido y el izquierdo es lo visual. El intervalo resonante es el neocórtex. O sea, nosotros no podemos percibir la realidad sin esa interacción. Comprender el espacio acústico desde la Gestalt y desde la filosofía de la fenomenología implica que una buena preparación conduce a un buen desempeño. Conocer el espacio acústico, sonósfera, que McLuhan nos hizo notar, ¿verdad? Es tan importante para un artista sonoro para poder crear perceptos, es decir, nuevas lecturas con sus obras para que la gente que tiene, diríamos, sensibilidad o no, pueda percibir un espacio, ¿verdad? No solamente mental, sino arquitectónico, ver nuevos factores de la escucha y de lo visual, porque los hijos del artista, como muy bien decía McLuhan, son las antenas de la especie, que ven con anterioridad lo que le ocurre a determinada cultura. Los artistas tenemos una labor importantísima en este tiempo en el cual todo es economía, todo es salud, ¿verdad? Todo es miedo, todo es una aprehensión y dominio en el cual el artista, ¿verdad? Al igual que Edgar Allan Poe cuando escribió el cuento del Maelstrom, ¿verdad? Ese remolino que engulle o puede engullir una nave, sencillamente descifró ese remolino para poder sobrevivir. El artista sobrevive y traslada con su obra artística al común de los mortales para despertar a la callada visión y a la sordera imperante, ¿no? Bueno, agradecido Jorge, incluso por estas conexiones bibliográficas con McLuhan y cada uno de los autores que son, digamos, de cabecera para tu investigación, y sobre todo cuando tenemos que entender que la visión y la audición tienen caracteres distintos, eso que decías, percepto, concepto, intuición, razón, espacio abierto, espacio cerrado, la palabra, el sonido. Y creo que el hecho de que el artista y las personas lo conozcan los va a poner en una posición en la realidad distinta, mucho más crítica. Y creo que por ahí ese es el punto cuando tengo que hablar de la educación y de esa escucha atenta. Bueno, claro, desde Cromos. Claro, apoyo mucho tus reflexiones porque hacer arte sonoro no es un batiburrillo, ¿verdad? Con una laptop y sonidos, ¿verdad? Para presentarse delante de un público y hacer una mezcla, ¿verdad? En la cual sin el conocimiento del espacio propio acústico, el espacio mental, el espacio urbano, el espacio de todo lo que nos han dejado los grandes maestros, ¿verdad? No podremos llevar un mensaje coherente y articulado. Las nuevas generaciones no se percatan mayormente, ¿verdad?, de cómo son afectadas por las nuevas tecnologías. Y una verdadera educación no es ver a un alumno como un cliente, sino como un alumno. Y ahí estamos hablando de valores éticos y estéticos y morales que debemos recuperar los artistas, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Estamos viviendo un tiempo en el cual tenemos un culto ciego a la tecnología. Ernesto Sábato nos llamó la atención como físico que dejó el campo científico, y una de sus, quizás ya para terminar estas reflexiones, él dijo, el desastre de nuestro tiempo
es el culto ciego a la tecnología y la desacralización de la criatura humana. Entonces, quiero dejar estas reflexiones y si algo han aportado a la audiencia, pues perfecto, se cumplió el mensaje. Y se usaron... Porque no has abierto toda una cantidad de reflexiones que quedan allí, incluso cuando la gente entre en la página y vea el video editado, es trabajo de clase. Esto ha sido, de verdad, es impresionante cuando entramos en conversación y comenzamos a activar esas reflexiones que tenemos ahí. A veces no tenemos con quién compartirla. Entonces, cada vez que se abran estos espacios es justamente para ello. Y desde Cromosonitus, Carlos Conde y mi persona, Romer Herbes, te damos las gracias porque has abierto este nuevo ciclo de este año de Encuentros Sonoros. Entonces estamos muy agradecidos y bueno, creo que pensando en una otra oportunidad para desarrollar, porque quedan como muchas cosas en el tiempo allí para darle cuerpo, ¿no? Claro que sí. Yo te doy las gracias a ti, Carlos, y a Rommel. Un placer. Como dijo Gibran, ¿verdad? Busca al amigo para vivir las horas, no para matar las horas. Entonces creo que las hemos vivido con intensidad y discúlpenme la pasión, pero es que si no tomamos un camino con pasión, no es un camino recorrido. Así es. Eso es. Y bueno, tú eres un gran ejemplo de eso en la radio, en los festivales y en las producciones también. Entonces te agradecemos, bueno, por todo ese trabajo de tantos años que has tenido en Venezuela y ahora en Bogotá y en Colombia, porque mira, hay mucha gente que te está siguiendo y bueno, has hecho grandes aportes por los que te agradecemos. Entonces, bueno, nos encontraremos dentro de 2 semanas con nuestro próximo encuentro sonoro, que va a ser también desde Bogotá, con la investigadora y creadora cubana residente en Bogotá, Amarilis Quinteros, quien nos hablará de la educación del arte sonoro. Muchas gracias a todos, los mejores sonidos para ustedes y un gran abrazo sonoro en Doppler. Gracias, Jorge. Saludos. Chao, Carlos. Chao, Rommel. Chao, Jorge. Que estén bien. Gracias.